Bienvenidos a un episodio más de Escocia sin Límites, vuestro podcast si queréis conocer, venir o volver a estas tierras, porque Escocia es así, Escocia te atrapa. Yo soy, como siempre, Andrés, guía turístico y director en Mundo Escocia, donde podéis encontrar los mejores tours, circuitos y excursiones desde Edimburgo. Ya lo sabéis, mundoescocia.com. Y es que lo digo siempre, Escocia te atrapa y te atrapa por muchas cosas, por la historia, por la cultura, por las tradiciones, pero también por esos paisajes que tiene, que nos dan ganas de sacar la cámara de fotos y echar una fotografía ahí. Bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente de eso, fotografía en Escocia. Y como tengo que admitir que yo de fotografía sé lo justo, hoy he traído un fotógrafo profesional para que nos explique ciertos conceptos que creo que son interesantes para todos aquellos que os planteáis venir a Escocia con una cámara profesional, una cámara reflex. Muchas veces cuando alguien me ha planteado un tour fotográfico, estos tours son distintos porque se centran mucho más en la fotografía y mucho menos en la cultura. Es decir, por ejemplo, si en un día de tour estamos viendo en un tour normal, en un tour cultural, estamos viendo 7-8 lugares, en un tour fotográfico es la mitad, prácticamente 3-4 lugares, porque se requiere de mucho más tiempo para echar esa fotografía perfecta. Y para hablar de todo esto he querido traer hoy a Nacho, que Nacho es un profesional, se dedica a la fotografía, tiene mucha experiencia. Él reside en Edimburgo, conoce muy bien Escocia y también pues, se dedica a hacer tours fotográficos en Edimburgo. Nacho, muchísimas gracias por estar aquí hoy en Escocia sin Límites. De verdad que es un placer tenerte aquí porque vas a aclararnos seguramente conceptos que, por ejemplo, yo no tengo muy claros, ¿no? Yo sé que me gusta la fotografía, sé que es un hobby interesante, pero no sabría por dónde empezar. Hola, muy buenas. Muchas gracias por invitarme, Andrés. Es un placer. Bueno, cuéntale a la gente a qué te dedicas exactamente. Bueno, pues como bien has mencionado, soy fotógrafo profesional desde hace aproximadamente 10-12 años. Me llevo dedicando a la fotografía paisajística a unos 5, aunque he tocado otro tipo de ramas, como ha sido fotografía de estudio, fotografía de retrato. Y bueno, pues aprovechando los grandísimos paisajes que tenemos aquí en Escocia, pues vamos a ver si podemos iluminar un poco a nuestros oyentes, a todos aquellos que estén interesados en este tipo de fotografía. Sí, porque mucha gente que nos está escuchando, aparte de gustarle Escocia, aparte de gustarle los viajes, su hobby principal quizá es la fotografía, porque además, por ejemplo, mi suegro es de esos, ¿no? Siempre va con la cámara a cuestas y cualquier sitio al que va, pues lo primero que hace es sacar el trípode y poner la cámara. Entonces, bueno, yo te quería preguntar lo más básico, ¿no? Es decir, alguien que a lo mejor está acostumbrado a ver fotografías de Escocia en Instagram o en Facebook, ¿hay mucha diferencia entre echar una foto con una cámara buena a echarla con un móvil? Porque los móviles hacen fotos impresionantes, o por lo menos eso parece. Bueno, es gracioso que me hagas esa pregunta porque no creo que vayas a encontrar, probablemente, no lo sé, esta es una opinión personal, a ningún fotógrafo profesional que te defienda hacer fotografías con el móvil. Es una pregunta muy común, nos la hacen muchísimas veces, sobre todo con los nuevos teléfonos móviles que hay hoy en día, pero hay muchísimas diferencias en cuanto a calidad, en cuanto a resolución, en cuanto a tamaño y sobre todo las prestaciones que te ofrecen las cámaras, pudiendo trabajar en modo manual, son mucho mayores que las que te ofrece un teléfono móvil. Sobre todo, hace unos años se ha implantado la tecnología HDR, que son las siglas en inglés de High Dynamic Range, ¿vale? Que es el alto rango dinámico, que todo aquel que tenga un teléfono móvil hoy en día hace una fotografía y cuando lo tienes, digamos, en modo HDR, te hace como 2, 3, 4 fotografías, diferentes tipos de exposiciones, te las junta, y entonces te saca unas fotografías que dices, es increíble, ¿no? Lo que me hace el teléfono móvil. Eso es un poco lo mismo que viene siendo la post-edición con programas de edición tipo Lightroom, tipo Camera Raw, en los que tratamos de conseguir la fotografía más acertada o más cercana a lo que el ojo ve. Porque hoy en día no hay ni una sola cámara en el mundo, ni de la más barata ni de la más cara, que capte lo que capta el ojo humano. Es imposible. El ojo humano capta unos tonos, unos colores que no los vas a ver jamás en una cámara de fotos. Entonces, hay muchas diferencias. Yo no recomendaría utilizar un teléfono móvil si realmente te quieres dedicar a la fotografía como hobby. Sí, y ya independientemente de si la fotografía está hecha con un teléfono móvil o con una cámara, hay veces que vemos fotos en redes sociales donde los tonos de los paisajes, sobre todo paisajes de Escocia, que yo conozco, y veo una fotografía y digo, ojo, es que eso está, las nubes están como remarcadas demasiado.
los valles son demasiado verdes, ¿no? Este abuso del Photoshop parece como que se está normalizando y una foto tiene que ser bonita cuanto más editada está, ¿no? Y eso es una de las cosas que te quería preguntar. Al final, ¿no crees que se abusa un poco de este tipo de programas que editan la fotografía una vez hecha? Pues mira, es que aquí habría mucho de qué hablar. Y es verdad lo que tú dices, que de un tiempo a esta parte, desde que ha surgido el HDR, hay mucha gente que está exagerando, desde mi punto de vista, esas tonalidades, como tú dices. Hoy en día tenemos, incluso en el propio Instagram o en aplicaciones móviles, puedes editar las fotografías que realizas y esas mismas fotografías exagerarlas hasta niveles fuera de lo común. Una persona que no entiende puede decir esta fotografía es impresionante, pero los que entendemos de fotografía sabemos que cuando tú fotografías un paisaje hay diferentes trucos para conseguir esa misma calidad o ese mismo efecto mejorado, que es haciendo bracketing, que es en inglés, que es el horquillado famoso, disparar como 3, 5, 7, 9 fotografías con diferentes exposiciones, utilizar filtros de densidad neutra, filtros polarizados, pero aún así tienes luego que hacer una edición mínima, pero una edición en programas de edición. Ahora, lo que pasa es que mucha gente con el teléfono móvil está llevando a unos límites demasiado exagerados. De hecho, perdóname que te haga un hincapié, hay un fotógrafo inglés al que suelo seguir y está intentando hacer esa tendencia, es decir, mostrar a la gente lo que es una fotografía real. Nos estamos olvidando realmente a veces de lo que es una fotografía real o lo más cercano a la realidad con todos estos programas de edición que se están exagerando. Bueno, hay cosas de las que hablas, filtros, polarizadores, bracketing, bueno, son cosas que se me escapan, ¿no? Pero hablando ya un poco de cámaras, alguien que nos esté escuchando que diga, estoy esperando la oportunidad para viajar y de paso pues ya empezar o iniciarme en este hobby que es la fotografía, ¿no? Tú, para empezar, ¿qué recomendarías? ¿Una cámara reflex? No sé, ¿es más importante quizá la lente que la propia cámara? ¿Es más importante tener un buen trípode donde poder asentarla para fotografías de exposición larga? ¿Qué recomendarías a alguien que nos está escuchando y que quiere empezar a hacer fotografías a nivel no profesional, pero quizá ya más enfocado a ser un hobby más serio? Bueno, el tema de las cámaras, sobre todo yo te puedo hablar, llevo desde que empecé trabajando con Nikon y sí que es verdad que la persona que trabaja con Nikon te va a trabajar con Nikon, el que trabaja con Canon va a trabajar con Canon y viceversa. Pero sí que es verdad que a la hora de invertir en una cámara, a veces pasamos por alto el tema de los lentes, de los objetivos, cuando realmente pasan un papel muy importante. Porque tú puedes comprarte una cámara hoy en día en el mercado por 300, 400 euros, 400 libras, pero si realmente inviertes en unos objetivos, los objetivos te van a durar toda la vida. Los lentes van a ser para siempre. Si los cuidas bien, tienes cuidado con ellos. Es muy importante que sean muy luminosos. Cuanto más luminoso sea un objetivo, mayor resolución, mayor nitidez vas a tener en esa fotografía y menos ISO o sensibilidad del sensor vas a tener que aumentar, evitando de esa manera que te salga el ruido tan odioso que a veces sale. Es verdad que el ruido siempre sale, es decir, incluso disparando a 100 ISO, el ruido está ahí, siempre existe. Pero no es lo mismo disparar a 100 que a lo mejor disparar a 3200 o 6400. Hay una gran diferencia. Pero claro, si tienes un lente que es un 2.8, por ejemplo, va a tener mayor luminosidad que uno que sea 4.5 o 5.6, por ejemplo. Entonces, no tan importante puede llegar a ser la cámara si te estás iniciando. Puedes empezar con una cámara de, digamos, semi-reflex, empezando por cámaras más pequeñas, pero que tengas la posibilidad de intercambiar los objetivos e invertir en objetivos que luego te puedan servir en el futuro, lógicamente. Te estoy escuchando y me estoy acordando de todos estos amantes de la fotografía que llevan pues una mochila donde llevan ahí filtros, llevan el trípode, llevan un montón de cosas que no comprendo porque no entiendo de fotografía, pero sí que admiro porque después hay unos resultados ahí, hay unas fotografías que yo creo que no puedes hacer de otra manera. Por ejemplo, estas fotografías típicas que ves una cascada y ves como si el agua fuese un manto de seda, muy bonito. Esto en la Fairy Pulse hay unas fotos impresionantes que cada vez que las veo me quedo empanado ahí mirándolas porque son muy muy bonitas. Esto supongo que no se puede conseguir con un teléfono móvil por bueno que sea. Yo con un teléfono móvil no lo he visto todavía. Evidentemente, a lo mejor puedes encontrar aplicaciones que con un teléfono móvil pues, te puedan hacer o simular ciertas cosas. Por ejemplo, conseguir digamos que el mar, el agua parezca como si fuera seda, completamente difuminado a través de programas de edición se puede hacer, pero a la larga se acaba notando. Lo que tú consigues con una cámara, trabajándola en modo manual, no lo consigues de otra manera. Es decir, cuando los fotógrafos, a veces veis esas pedazos de fotografías de un fotógrafo
no es llegar y apretar un botón y ya está. Es decir, es horas y horas y horas estando a lo mejor en un mismo sitio, buscando el ángulo correcto, buscando el ángulo preciso, y a lo mejor nos tiramos 3 horas para tirar, a lo mejor para conseguir 2 fotos que verdaderamente decimos, vale, estas 2 fotos nos gustan tal. Cuando tú quieres congelar el movimiento, por ejemplo, para fotografía deportiva, utilizas velocidades altas, es decir, uno partido por 500, uno partido por 1000, 1200 aproximadamente, congelas, digamos, el movimiento. Eso lo llevas al agua, a una cascada, y congelas la caída de agua. Si lo haces a la inversa, es decir, si aumentas la velocidad de obturación, evidentemente, a uno partido por 250, congelas el movimiento, 250, 500, 1000, congelas el movimiento. Si lo bajas, es decir, lo pones a un segundo, medio segundo, lo que haces es difuminar, digamos, esa caída de agua. Por lo tanto, consigues esos efectos, digamos, sedosos que tanto gustan y que llaman la atención. Pero, lógicamente, tienes que contrarrestarlos subiendo el ISO, cambiando aperturas, etcétera, etcétera. Por eso, muchas veces, la gente piensa que los fotógrafos profesionales no utilizamos los otros modos, que son prioridad a la apertura y velocidad de obturación, cuando realmente sí que los utilizamos. En momentos concretos en los que tenemos un tipo de luz, decimos, bueno, pues en este momento quiero darle prioridad a la velocidad de obturación. Bueno, pues tú haces un setup en la prioridad de obturación que quieres. En este caso, quieres dar un efecto sedoso al agua y la cámara te ajusta el ISO y la apertura acorde a la luminosidad que tienes en ese momento. Chino, Nacho, me estás hablando en chino porque hay conceptos básicos que no tengo, pero sí que prometo ponerme al día. De hecho, prometo ponerme al día contigo. O sea, algún día quedaremos y hablaremos de esto tranquilamente, y por lo menos las nociones básicas sí que me gustaría tenerlas, porque una cosa que me pregunto y que quería preguntarte a ti también es: alguien como yo, que por ejemplo quiere empezar, ¿cuál sería la inversión que tendría que hacer en un equipo, no te voy a decir básico, pero algo decente, para poder empezar y que los resultados fuesen buenos? Evidentemente habría que invertir tiempo en formación, eso está claro, y seguramente me vas a decir, cuanto más azúcar, más dulce. Esto ya lo sé, evidentemente, pero como mínimo, ¿qué tendríamos que tener en cuenta a la hora de comprar este equipo para poder empezar? Evidentemente, todo va en base a los bolsillos de cada persona, ¿no? Digamos que yo, por ejemplo, diría, el trípode es una herramienta indispensable en fotografía, porque teniendo un trípode puedes bajar velocidades prácticamente de un segundo y que no te salga la foto movida. Por tanto, el trípode es imprescindible. Tener una cámara de formato full frame sería lo ideal, pero si no trabajas profesionalmente, una full frame puede llegar a resultar cara si no le sacas, digamos, un beneficio económico. Por lo tanto, ya podemos irnos a las de formato medio tranquilamente. Pueden estar en torno a 300, 400, 500 euros, 500 libras aproximadamente. Y luego, un abanico de objetivos depende de lo que vayas a hacer. Si fotografías fauna, pues un tele lo necesitas, es decir, un 100-400 o un 500 o un 600 lo necesitarías. Para fotografía paisajística, un gran angular, que son a partir de 24 milímetros, por ejemplo, o un super gran angular, que van a partir ya de 24 para abajo, es decir, de 18. Y una de las cosas que yo sí que recomiendo es que la gente pierda el miedo a los objetivos de focal fija. La gente siempre piensa en decir, me voy a comprar un 24-70, un 18-105, un 24, un 70-300, pero la gente se olvida de los objetivos fijos, que es un 50 milímetros, un 80 milímetros, y ese tipo de objetivos, además de ser muy bonitos, el 50 milímetros no es un objetivo caro, estamos hablando de unos 300 euros, 400 más o menos, pero el 1.4 es el que tengo yo de Nikon y puedo asegurarte que es precioso, ¿no? Lo siguiente, es decir, podría decir que casi todos los fotógrafos tienen un 50 milímetros en su mochila. Nacho, recuerdo un tour hace un par de años que me contactó un señor diciéndome que era profesor de fotografía y que bueno, que tenía 8 alumnos que querían venir a Escocia para hacer un tour fotográfico, un tour orientado a la fotografía. Entonces, él y sus 8 alumnos me pidieron que preparase una ruta especial donde tuvieran más tiempo de lo normal para poder echar una fotografía. Por eso al final comentaba al principio del episodio que estos tours son distintos, porque no podemos centrarnos tanto en la cultura, en el turismo, sino va más enfocado a la fotografía, ¿no? A darles más tiempo en cada una de las paradas. Y recuerdo un señor en los Kelpis que se echó en el suelo, sin exagerarte, 10 minutos por lo menos, y estuvo allí tirado en el césped mojado, haciendo una foto a los caballos desde un ángulo imposible, ¿no? ¿Es necesario estas posturas que hacéis a veces, ¿no? Para conseguir ese ángulo diferente, ese ángulo imposible, ¿no? De alguna manera. Esto es bastante común, lo veo constantemente. La gente que no está con el trípode está o de rodillas o en el suelo tumbado. ¿Esto es normal?
Eso es lo que la pregunta es buena y además es muy, muy cierta. Yo las denomino las posturas del Circo del Sol, porque es verdad que a veces los fotógrafos adaptamos posturas muy extrañas. Para que te hagas una idea, yo resido aquí en Edimburgo, pero yo soy de Madrid y al principio, cuando se inauguraron las famosas torres de Castellana, yo me tumbaba en el suelo para fotografiar la vertical de las torres y la gente me miraba con cara como diciendo, ¿qué hace este? Entiendo que es difícil entender el por qué hacemos ese tipo de cosas. Cuando tú ves a una persona que adopta una postura en un momento determinado es porque, como en todo en la vida, hay unas reglas. Las reglas de fotografía son básicas, pero hay que seguirlas. Lo que pasa es que también existe que, como toda regla en la vida, las reglas están hechas para romperse. Entonces, si eres capaz, y esto es una opinión mía personal, por supuesto, pero si eres capaz de romper una regla de fotografía o combinar ciertas reglas de fotografía, encuadrando una fotografía y haciendo un encuadre brillante, esas posturas al final acaban mereciendo la pena. Por lo tanto, sí, no es raro encontrarte fotógrafos en posturas un poco acrobáticas o extrañas. Y en tu caso, Nacho, yo sé que tú eres un enamorado de la fotografía porque es tu profesión, pero también tienes otra pasión que es Escocia, ¿no? Entonces te quiero preguntar, ¿cuál es la fotografía que has hecho en Escocia de la que te sientes más orgulloso? Uf, eh, difícil, porque Escocia tiene unos paisajes y una fotografía que es absolutamente impresionante. O sea, es decir, no lo digo por decir, sino que realmente lo pienso. Pero quizás es una fotografía que hice hace relativamente poco del paisaje de Fallbridge, de los puentes de Escocia, en el cual fotografié un atardecer justo a las espaldas de los puentes, que además aquí te quiero hacer un pequeño llamamiento. Hay una aplicación de móvil, yo llevo usando ya desde hace bastante tiempo, se llama Photopills, es una aplicación que es gratuita, pero si quieres la versión extendida son 10 euros. Y lo que te permite es, mediante una realidad virtual reality, ver la posición de la caída del sol desde tu teléfono móvil. Entonces tú haces el encuadre con tu cámara desde dónde va a caer el sol justamente. Por lo tanto, te permite planificar con antelación la luna, el sol, un atardecer, un amanecer, un star trial, es decir, una lluvia de estrellas, perdón, lluvia de meteoritos, cualquier cosa. Entonces, quizá esa fotografía en concreto, que además luego la pasé a blanco y negro, para darle un poco más de dramatismo, es una fotografía que tengo especial satisfacción. Me quedó bastante bien, me gustó muchísimo. Fueron bastantes horas buscando la foto. No es llegar a apretar el botón y conseguir la foto. Y después de hacer una fotografía, es verdad que después hay que retocarla porque la edición no es una edición como hablábamos antes de decir vamos a meter aquí colores extraños o vamos a... No, pero hay que hacer unos ligeros retoques a veces para dejar la foto totalmente redonda a lo que tú querías en el momento que la echaste, ¿no? Entonces yo aquí te quería preguntar, ¿tú empleas más tiempo haciendo fotografías o empleas más tiempo retocándolas? Paso más tiempo haciendo fotos que editando, pero porque particularmente prefiero emplear más tiempo buscando la foto que quiero, utilizando herramientas pues, como disparadores automáticos, filtros de densidad neutra o filtros polarizados y que luego la edición sea mínima, pero por una razón. Y es que a mí no me gusta, es lo que hablábamos al principio de lo del HDR, del alto rango dinámico, no me gusta exagerar las fotos. Es decir, yo soy un fiel defensor de Photoshop y Lightroom, llevo usándolos desde los 20 años. Es verdad que son programas de edición completos al 100%, pero no me gusta editarlas hasta el punto de exagerar una fotografía y de que no parezca la realidad. Es decir, de que tú encuentres un cielo demasiado impresionante, dices, esto ha sido una exageración. Entonces, procuro no emplear mucho tiempo en la edición. De hecho, por ejemplo, te diré, hace una semana estuve haciendo unas fotografías nocturnas en los puentes y más o menos, hoy que las he estado mirando y trasteando un poquito, no hay mucha diferencia de lo que yo vi en el visor de mi Nikon a lo que veo ahora en pantalla de la foto. Lo que significa que cuando combinas, es decir, el modo manual, utilizando largas exposiciones, filtros, etcétera, luego la edición es menor. Borrar algún spot o algún punto en un momento determinado, corregir un poco la saturación, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso depende de cada uno. Muy bien, Nacho. Pues mira, quería hablar también antes de terminar del tema de los drones, porque yo sé que tú tienes un dron, que lo usas para trabajar, es un dron pequeño, pero aún así es muy potente. Hay gente que compra drones y que después dice, bueno, voy a llevarme el dron a Escocia, ya que me he gastado 400, 500, 600 euros en este dron. A lo mejor la fotografía no les interesa tanto, pero sí que se traen
el artilugio, el dron, ¿no? Para poder volarlo en paisajes tan impresionantes como las Highlands, sobre todo. También en Edimburgo he visto drones. Entonces quería un poco preguntarte, aunque más o menos sé cómo va el tema, pero me gustaría que explicases cuál es esa normativa que regula todo esto en Escocia y sobre todo en qué puede afectar a la gente que se traiga su dron. Sí, sí hay que una normativa. De hecho, imagino que habrá una normativa además diferente para cada país. Aquí en Reino Unido tenemos la CAA, que es la Civil Aviation Authority, y es la que antes de traerte el dron, yo te recomendaría que le echaras un vistazo, porque los drones ahora mismo están clasificados y, ojo, de aquí yo estoy hablando un poco, yo he empezado hace relativamente poco con los drones, tengo un dron de menos de 250 gramos, pero están categorizados de maneras en el que van, las zonas de vuelo están A1, A2 y A3, A1 se consideran zonas residenciales en las cuales se puede volar sobre personas y son los drones que están considerados como juguetes o de menos de 250. Lo que pasa es que, por ejemplo, el Mavic, el Mini o el Mini 2, son dos drones que son un juguete porque pesan menos de 250 gramos, pero al tener cámara 4K están considerados profesionales. Por lo tanto, ya no están clasificados como A0 o C0 en este caso, sino están considerados como C1, en los cuales no necesitas, digamos, registrarlos para poder volar, aunque yo lo recomiendo. Estamos hablando de, bueno, son 9 libras anuales, lo que cuesta el registro aquí en Reino Unido. Te dan una matrícula, tú lo pones, pero yo recomiendo que se miren las directrices de cada país antes de venir, porque sí que las hay. Hay normas internacionales, como es no volar a más de 400 pies de altitud, que son 120 metros de altura, no volar cerca de 150 metros sobre residencias, este tipo de cosas. Pero, como ya te digo, dependiendo de cada país, luego la cosa puede variar. Seguramente, Nacho, hay gente que nos está escuchando y que tiene una idea de cómo es Escocia porque ha estado aquí antes, o simplemente ha leído mucho, ha visto muchas fotos en Internet, porque hoy en día el acceso a la información es infinito. Entonces, bueno, básicamente la gente que ya tiene una idea preconcebida sabe dónde quiere ir, más o menos, ¿no? Entonces, yo te puedo asegurar que muchos de los lugares que la gente visita en los tours, aunque no sean aficionados a la fotografía, pues echan fotos, evidentemente, a modo de recuerdo, ¿no? Pero mucha gente está pensando ya, cuando vaya tengo que echar una foto aquí o allá. Y a mí me gustaría saber, Nacho, cuáles son esos lugares favoritos de Escocia que tú tienes a nivel particular, que supongo que los tendrás, para echar fotografías. Sí, desde luego que sí. Es decir, yo, por ejemplo, recomiendo Fort Bridge, los puentes de Edimburgo. Yo resido en Edimburgo y los puentes de Edimburgo, tanto al amanecer como al atardecer, es decir, lo que denominamos la Golden Hour o la Blue Hour, en este caso hora dorada o la hora azul, es un sitio espectacular. Luego tienes, por ejemplo, Ness Point, en la isla de Skye. Es un sitio absolutamente espectacular y además, haciendo un llamamiento en Skye, no hay restricciones para volar el dron, porque no tienes tráfico aéreo cercano, no tienes pistas de aterrizaje o bases militares, por lo tanto, es importante. Y mira, perdona que te haga un hincapié ahora que saco lo de los drones, hay diferentes aplicaciones, aunque la aplicación de Mavic ya te viene para poder ver a ver el tráfico aéreo cómo está, pero tienes la aplicación de AirMap, que es bastante interesante, funciona bastante bien, además te da un mapa de diferentes localizaciones, de dónde hay aeropuertos, etcétera. Luego, por ejemplo, Glencoe, lo recomiendo, el viaducto de Glenfinnan es otro lugar que es impresionante. Y luego, bueno, mi castillo favorito de Escocia, que es el castillo de Elleandonan, es espectacular porque te ofrece la posibilidad de hacer tanto fotografía de larga exposición para conseguir un efecto sedoso en el agua, como fotografía de drones alrededor del castillo. Luego, por ejemplo, los Trossachs es otra zona que, digamos, es espectacular para fotografiar. Y si quieres una perspectiva de la ciudad de Edimburgo, Calton Hill, por ejemplo, te lo recomendaría bastante. Es una zona que puede sacar unas fotografías muy, muy bonitas. ¿Carlton Hill mejor que Sir Arthur Seat? Son diferentes. A ver, es que son a gustos. Yo, por ejemplo, Carlton Hill me gusta porque hay una zona en Carlton Hill, escondida así un poco por la parte de detrás de donde está la torre, en la cual ves Prince Street, Princess Garden, el castillo y ves el New Town, el Old Town. Entonces, a mí esa postal me parece impresionante. Si haces con la aplicación que te he dicho de Photopills, calculas por dónde te va a caer el sol y te lo planificas con tiempo, ojo, esto es Escocia. Una planificación con tiempo puede ser que pienses que va a hacer un sol y al día siguiente amanezca diluviando, pero también se puede hacer fotografía diluviando, es decir, las cámaras, sobre todo las que ya son de cierto nivel, vienen selladas contra el frío, contra la lluvia, y lo único pues que vas a tener que estar limpiando el lente más a menudo, pero yo recomiendo
aventurarse a hacer fotografías con lluvia o con tal, o con nieve o con niebla, para buscar otros contrastes diferentes. Bueno, Nacho, pues ha sido una maravilla tenerte aquí hoy hablando de fotografía, un tema que ya ves que no soy un experto, pero sí que me interesa, con lo cual también es verdad que Nacho y yo estamos preparando un tour fotográfico. En principio va a ser uno al año y queríamos hacerlo en otoño, o por lo menos yo creo que la mejor fecha sería en otoño, por el tema de la luz, por el tema de la vegetación, que está de ese color rojizo. Es una fecha muy interesante para poder hacer un tour fotográfico. La verdad es que aparte de esto, que todavía está en proceso, veremos cómo lo hacemos y veremos cuándo lo hacemos. Sí que es verdad que Nacho ofrece sus servicios como fotógrafo acompañante para la gente que está interesada en conocer o en aprender fotografía cuando viene a Edimburgo. Porque bueno, mejor esto lo explicas tú, Nacho. ¿Cuál es esa diferenciación? ¿Qué es eso que tú ofreces a la gente que viene a Escocia, que va a pasar por lo menos un día en Edimburgo y que le gusta la fotografía? Pues te agradezco más esta pregunta. Es decir, sí, aparte del proyecto que tenemos en común de tratar de hacer más tours fotográficos, ofrezco la posibilidad de que, bueno, a través de mi página web, que es Ixam Creativo, Ixam son las iniciales de Ignacio Sánchez Martín, que es mi nombre. Puedes, digamos, hacer un booking, una reserva para pasar un día entero conmigo, que son los one-to-one, que es desde el amanecer hasta el anochecer o el atardecer, aprendiendo a trabajar en modo manual, lo que hablábamos al principio en el podcast, y sobre todo irte a casa con la idea de que has aprendido a hacer fotos. Es decir, que evidentemente fotografía requiere práctica, fotografía requiere horas y sobre todo echarle tiempo, pero quiero que por lo menos te vayas a casa con la idea de que he aprendido cosas y esta foto que he hecho la puedo repetir, aún estando solo. Esa es mi idea. Y luego, por supuesto, pues poner en marcha tours fotográficos alrededor de Escocia, pues con grupos para, digamos, bueno, pues asesorarles en todo lo posible. Entonces, a través de Ixam Creativo me pueden encontrar con facilidad. E incluso en el futuro, si hay gente interesada y quieren que repitamos podcasts de este tipo o que nos centremos o la gente tiene preguntas o quiere hacernos preguntas, pueden hacernos preguntas a través de ti, pueden hacernos preguntas a través de mi Instagram, lo que realmente necesiten. Sí, eso por descontado, Nacho. De hecho, yo quería hacer hoy un episodio bastante general, un episodio para la gente que no se ha iniciado, como es mi caso, que sí, que a lo mejor tiene una cámara reflex ahí guardada, como es también mi caso, y que la tiene ahí y no la ha usado más allá del modo automático, ¿no? Por eso sí que te digo que pronto te llamaré para poder hacer ese día contigo en Edimburgo y tener esas nociones básicas, por lo menos, para poder usar la cámara ya no solo a nivel profesional, que sí que me interesa por el tema de publicar fotografías de mayor calidad, sino también a nivel personal me interesa un poco saber cómo es todo este mundo. Entonces, por supuesto, dicho queda, si alguien se anima a hacer alguna pregunta y quiere un episodio más específico, Nacho, te agradezco no solo que hayas estado hoy aquí, sino que te prestes también a volver si la gente lo cree conveniente. Un placer, de verdad. Un placer haber estado en tu podcast, un placer haber estado aquí. Es la primera vez que hago un podcast de este tipo. Y bueno, pues como te decía, que espero que haya más. Es decir, si la gente está interesada, pues que podamos hacer más y bueno, pues ayudar en la medida de lo posible. Para eso estamos realmente. Muchísimas gracias, Nacho, de corazón. Y también muchísimas gracias de corazón a todos los que estáis ahí una semana más conmigo en el podcast. Los que todavía no estáis apuntados al Club Escocia Sin Límites, sabéis que os estáis perdiendo ese episodio mensual que os envío todos los meses el último día. Y en ese episodio pues os hablo sobre la actualidad de Escocia. Dicho todo esto, solo me queda despedirme de vosotros hasta la semana que viene. Que paséis un buen viernes y un buen fin de semana.